Pues estamos emocionados porque creo que ha sido un buen encuentro. Hemos tenido distintas participaciones y justo en este cierre pues lo que vamos a hacer es tratar en la medida de lo posible, porque pues sí fueron como varias ideas, varias propuestas, muchas preguntas y pues queremos en este momento, ya más o menos nos pusimos de acuerdo aquí con Agustín y con Marco para tratar de hacer una síntesis, sobre todo con la idea de, pues en el caso particular de nosotros de aquí de la editorial de la Universidad Veracruzana, pues hacer como una agenda, ¿no? Un plan de trabajo, lo que nosotros nos podemos quedar o tratar de recuperar para pues mejorar nuestros procesos, tomar en cuenta mucho de lo que se ha discutido aquí para, pues ahora sí, ser más conscientes con el medio ambiente, quizás invitar en algún momento a todos nuestros colaboradores, coeditores, impresores, a los propios autores en algún momento, y bueno, y obviamente a nuestros lectores, para tratar de hacer una producción de libros y un manejo de los materiales de publicación con esta idea, ¿no? De, en la medida de lo posible, tratar de no afectar a nuestro medio ambiente, ¿no? Claro, y empezaríamos con las propias autoridades de la universidad. De hecho, por eso trajimos, si se dieron cuenta, a la autoridad en estos temas de la universidad, platicamos con ella un momento, entonces pues sí puede haber como distintas interacciones a nivel institucional, incluso, ¿no? Un poco platicando con Marco y con otros colegas de otras universidades, pues tratar de replicar lo que ya han hecho en Colombia, ¿no? O sea, acuerdos a nivel digamos, de gremio. Quizás llegar a la CANIEM sería un poco difícil para nosotros, pero podemos intentarlo a nivel de la red al texto, por ejemplo, ¿no? Con los colegas universitarios y a lo mejor invitarlos para firmar una especie de compromiso nacional de las editoriales universitarias para tratar de implementar estos temas y estas formas de trabajo, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de no pasarnos del tiempo que tenemos. Ya estamos empezando un poquito después de lo programado y pues ya nos conocemos de la participación, entonces obviaré esa parte de las presentaciones. Le voy a ceder la palabra a Agustín, ¿no? Él va a tratar de justamente retomar lo que pueda ser de importancia para la editorial de la universidad. Agus. Okay, sí. Bueno, como dice Jesús, bueno, buenas tardes, gracias también por su asistencia, su presencia. Y como dice Jesús, bueno, Marco, Jesús y yo platicamos un poco, ver cómo llevábamos la relatoría y los tres coincidimos en que en eso precisamente, en tratar de enfocar, ¿no?, la relatoría hacia la editorial de la Universidad Veracruzana, ¿no? La relatoría tiene por nombre Presente y Futuro de la editorial de la Universidad Veracruzana y un poco vamos en ese sentido. Y bueno, también llegamos al acuerdo de tomar para este primer momento el documento de AIDA, que a mí en lo personal me parece un documento muy, muy completo, ¿no?, que abarca, que hace un recorrido, que nos sitúa en el momento y sobre todo que al final llega como un listadito, como un listado de acciones a considerar, ¿no? Entonces yo muy rápidamente paso revista nada más a los apartados, a los apartados que AIDA desarrolla en su texto. Y bueno, un primer punto es la idea de sostenibilidad, ¿no? Una empresa que atender. Creo que de una u otra manera en varias intervenciones se ha visto este punto. Creo que todos tenemos claro, digamos, eso, ¿no? La idea de sostenibilidad. Bien, después AIDA hace una recapitulación de lo que han sido hasta el momento nuestras acciones sostenibles en la planeación y la toma de decisiones en la producción. Ahí, por ejemplo, se refiere a los medios de impresión, al blanqueo del papel con cloro,
a las tintas, a la sustitución del papel por bytes, a las tecnologías de la información y la comunicación. Aborda luego este tema referido a la distribución, hace alusión a la impresión bajo demanda, a las plataformas de acceso abierto, al pertenecer a y tejer redes. Y bueno, llega luego a lo que ella llama un balance, ¿no? Que también ya tenemos referencia de las 3 R's, reducir, reutilizar y reciclar, renovar, y llega finalmente al punto de la sostenibilidad humana y habla de lo que ella llama un manifiesto editorial del ser sostenible. Y aquí es donde, Marcos, sí me gustaría, digamos, leer esta especie de decálogo, y me gustaría que tú un poco, digamos, retomando, ¿no? Todo lo que se ha dicho en el foro, lo vayas un poco como refiriendo, ¿no? A este decálogo. Bien, el primer punto es revisar el catálogo y buscar producir lo valioso, lo trascendental, lo útil y lo socialmente responsable. 2. Diseñar bajo criterios del mejor aprovechamiento de recursos materiales y humanos. 3. Reducir las tiradas a lo necesario, es decir, a la demanda, que debe determinarse en un estudio del producto y del mercado. 4. Normar procesos para hacerlos más eficientes. 5. Usar materiales más amigables con el ambiente. 6. Reciclar el fondo editorial y llevarlo al mercado del libro electrónico. 7. Contratar sistemas de impresión adecuados al tiraje, offset digital bajo demanda, y pugnar por elegir imprentas que trabajen sobre procesos limpios. 8. Hacer uso de plataformas de distribución y de acceso abierto como mecanismo de acceso global a la información, al conocimiento y a la manifestación de las ideas críticas. 9. Difundir y acompañar al producto desde que se concibe hasta que se está comunicando para generar acciones nuevas acordes al comportamiento del producto en el mercado. 10. Buscar ser una entidad editorial comprometida con su sociedad, dar a conocer los resultados de las acciones emprendidas como medio de vinculación y retroalimentación hacia la comunidad universitaria y a la sociedad en general. Es una tarea grande, ¿no? Llegar a... ¿Sí me están escuchando? Sí. Es una tarea grande y es un compromiso bien importante comenzar a tener estos 10 puntos del manifiesto, que creo que Aida ha dejado muy claros cuáles deben ser los compromisos, no solamente de la editorial de la Universidad Veracruzana, sino de todo el sector académico en general. Arrancando por el primero, el tema de la revisión del catálogo y de buscar producir lo valioso, trascendental, útil y socialmente responsable. En ese sentido, creo que es muy importante tener en cuenta de lo que hablábamos en la última presentación en relación con los objetivos de desarrollo sostenible y pensar que la sostenibilidad en el sector editorial no tiene que ver únicamente con los recursos renovables, sino también con ese acceso al conocimiento, con temas de educación, con la formación de la cual hablaba Aida también hacia los profesores, de la formación de la que hablaba Paola también, en relación con comunicar las estrategias que se están llevando a cabo dentro de las universidades, formar el personal en cada una de las editoriales y universidades para que lleven a cabo acciones que puedan ser sostenibles en el tiempo. Y bueno, también hay un tema acá que Paola, si no recuerdo mal, lo tocó también, y es el asunto de las evaluaciones. Entonces, en ese sentido, pues somos editoriales académicas que estamos permanentemente evaluando el contenido, y en ese sentido, pues vamos a velar por esta productividad o por la producción de lo más útil, lo trascendental y socialmente responsable. En una universidad como la UNAM, que a mí todavía me sorprende mucho el número de publicaciones, que son 1.800 publicaciones, tener ese compromiso respecto a la sostenibilidad casi que se vuelve una tarea titánica. Sin embargo, en la medida en que también desde la Universidad Veracruzana se puedan adaptar mejores mecanismos de evaluación, hacer esa escogencia puntual de los formatos, que también lo hablaba Paola, que lo hablaba Aida, lograr acercar
o lograr ver de mejor manera la pertinencia respecto a esos formatos va a ser muy valioso en el tema de la eficiencia de los recursos, porque estamos pensando también en recursos no solamente económicos, sino también en recursos humanos, naturales, con todo el tema del papel, electricidad, en fin. Un segundo punto muy importante dentro de este manifiesto es el diseñar bajo criterios del mejor aprovechamiento de recursos materiales y humanos. Este punto creo que es clave porque, al menos a mí como editor académico, no se me hubiera pasado por la cabeza que en términos del diseño, de la escogencia de una tipografía o de pensar, por ejemplo, que si motivamos más la lectura en esta parte del reader que se vuelve oscura y no más clara, entonces podemos tener inclusive un aprovechamiento energético muchísimo mejor. Y que todo esto se concentra desde el diseño, pues esto fue como una nueva cosa para mí. Creo que fue como un realization, como dirían los... En ese sentido, tanto lo que nos aportó Jordi, sobre todo al inicio, y bueno, hoy también con Benchimol, creo que ellos también ponían el énfasis, ¿no? Exacto. Por un lado, en las cuestiones del diseño, compañeros diseñadores ya saben ahora la responsabilidad que tienen en el trabajo y bueno, y los directivos pues también, ¿no? Porque ellos a veces dicen, el jefe dijo que lo hiciéramos así. Y bueno, y en el caso de Daniel, él también con estas propuestas que nos hizo de herramientas para llevar a cabo una mejor selección, una mejor definición de hacia dónde llevar las publicaciones, pues justamente creo que estamos complementando la idea, ¿no? de cómo poner atención en todos y cada uno de los procesos editoriales, justo podemos ir rescatando, ¿no? la manera de ser más eficientes, generar menos daño y cómo extender estas premisas pues a nuestros públicos, ¿no? Inclusive Jordi le ponía un nombre muy sonoro, ¿no? Era ecodiseño, como pensándose en que el diseño editorial pueda ser sostenible y pueda tener también un impacto. Creo que ese es el término en el que también deberíamos comenzar a pensarnos toda la parte del diseño editorial y pensar que esto trasciende únicamente como a la maquetación, a la tipografía, sino también a unos productos finales. Y en relación también con lo que mencionabas, Jesús, en términos de estas herramientas que nos mostraba Daniel esta mañana, como Google Trends, como estas búsquedas que se pueden hacer en LinkedIn, lo unimos con el tercer punto del manifiesto que nos presentan, y es reducir las tiradas a lo necesario, es decir, a la demanda que debe determinarse en un estudio del producto y del mercado. Entonces, esto también nos da como un muy buen panorama, porque de entrada, anticipándonos un poco como a tener unas tiradas que puedan ser muy grandes, pero que al final no se vayan un desperdicio, simplemente hacemos la conexión, bueno, digo simplemente, pero seguramente lo sobresimplifico, pero creo que comenzar a tener en el panorama estas herramientas sí nos da una visión de que seguramente podemos hacer, a pesar de que se necesite un recurso humano que pueda estar pendiente de las tendencias o de qué es lo que se está moviendo más, pues podemos también hacer que este recurso que se va de este lado pues pueda minimizar un impacto económico y ambiental también a posteriori con la demanda. Sí, ya que mencionaste lo de la impresión bajo demanda, creo que tanto lo que Juan Carlos Suárez manifestaba, así como las preguntas que le hacía a Chiluen, ¿no? De, ¿y cómo le hacen ustedes? A ver, explícame. Y creo que ya nos soltó toda la sopa. De cómo evitar las mermas. Pero bueno, a mí, por ejemplo, sí tenía la idea de que cuando llegaba un pedido de un libro en impresión bajo demanda, pues prendían la maquinita y generaban su ejemplar. Y no, Chiluen justo explicó, y creo que eso incluso lo hicimos anoche en la cena, que pues ellos programan, ¿no? El trabajo en un día. Van acumulando los pedidos de un X periodo, echan a andar su máquina y trabajan en una jornada para imprimir todo lo que puedan hacer de un solo jalón, ¿no? Entonces incluso llegó a decir que podían imprimir hasta 1000 ejemplares distintos de varios pedidos, todos de una sola, digamos, jornada laboral, ¿no? Entonces, obviamente eso implica ya una conciencia de los procesos, digamos, de la ecoedición, y fue interesante escuchar lo de los impresores, ¿no? Porque aunque todo el tiempo estamos trabajando con ellos,
en muchas ocasiones no hay una comunicación tan profunda, ¿no? Juan Carlos creo que también lo ejemplificó de distintas maneras, de que pues un poco al cliente lo que pida, pero él también nos compartió que no deja pues de decirle a sus editores, oiga, pues mire, ¿por qué no mejor usa este otro papel? ¿Por qué no mejor seguimos estos procedimientos? Ya con todo lo que ellos tienen desarrollado, ¿no? Y en esa medida también vamos al cuarto punto de este manifiesto, y es el de normar los procesos para hacerlos más eficientes. Digamos, en la cadena editorial, que además Daniel también la mostraba esta mañana de manera muy clara y que todos conocemos, y además pues creo que todos tenemos también muy claro cuál es el panorama en términos de la producción editorial. Pues no sabemos qué es lo que pasa en la producción a posteriori, en especial cuando dejamos nuestros archivos a manos de los impresores, ¿no? Y en esta medida, por ejemplo, lo que me acabas de decir que les comentaba Shiluen ayer, pues es también un reconocimiento de, bueno, inclusive la impresión por demanda tiene unas normas, así sea cada una por parte de las intervenciones de los proveedores, pero logran acumular ese esfuerzo para que no haya un gasto energético mucho más fuerte. Ahora, las condiciones también en términos de la normatividad, lo que comentaba Juan Carlos de sus certificaciones de los papeles, de las certificaciones de las tintas, de lograr hacer esos procesos como mucho más precisos para que no haya tanto desgaste de papel, y también un poco lo que comentaba Elena en términos de la exportabilidad, ¿no? O sea, pensar que también dentro de los procesos que podamos tener, pues hacemos una exportabilidad de diferentes tipos de formatos, puede ayudar también a que en efecto podamos lograr sacar el mayor provecho de esos contenidos con los cuales venimos trabajando. Bueno, y después de esto también, y en relación un poco con la charla que teníamos con los impresores, usar materiales más amigables con el medio ambiente. Y esto no quiere decir únicamente que el papel venga de los bosques sostenibles, sino que también nos devolvemos a la charla de Shiluen con Juan Carlos, y es las tintas vegetales, la sostenibilidad. Hay un asunto muy importante que nos mencionaba Shiluen, y es que pues tenemos impresores que trabajan con tóner, y que el tóner es un polvo que además puede llegar a ser muy tóxico, y que hay responsabilidad muy importante por parte de estos proveedores para hacer más estudios o para generar productos que no generen un impacto ambiental. Y en esa medida, y pensando también en lo que nos decía Paola, en lo que nos decía Aida esta mañana, pues se va a volver muy importante que estos esfuerzos sean de toda la cadena editorial, no solamente por parte de los editores, quienes de alguna manera nuestra tarea llega cuando llegamos al archivo final, sino también hacer ese seguimiento a posteriori con los impresores, que además se vuelven una parte fundamental, en parte también porque pues muchos de los insumos que se necesitan para estos proyectos pues tienen un impacto ambiental bastante alto. Sí, y sobre eso me gustaría enfatizar, yo digo, no me involucro desde el trabajo que me toca hacer en la editorial, pero por algo que me decía Agustín justo en la mesa anterior, creo que en estos momentos en los que Paola comentaba la particularidad de la UNAM de tener un catálogo de impresores, y que bueno, pues lamentablemente el porcentaje de impresores que cuidan estas cuestiones, digamos, ecológicas, pues son muy poquitos, ¿no? Sin embargo, pues ya hay una exigencia de, si entendí bien, en la medida de lo posible, pedirle a los impresores que usen papeles que cubran un mínimo, ¿no? de estándar, para que sea material que no deje tanta huella ecológica. Y me voy enterando por el comentario que me hizo Agustín, que también en la editorial de la Universidad Veracruzana usamos ya ese criterio, ¿no? A partir de las licitaciones que hacemos, donde hay esa recomendación para los impresores. Y de hecho, en el trabajo previo que ya había, digamos, en la administración pasada que habíamos tenido con Edgar, nuestro anterior director, y a partir de iniciativas de Aida, algunos de los papeles que estamos usando ya ahora en el rediseño de nuestras colecciones también ya contempla esa posibilidad. O sea, no estamos partiendo de cero, ¿no? Y eso también se vuelve muy importante porque de alguna manera, como lo mencionabas hace un momento, Jesús, pues en la medida en que más editoriales y no solamente universitarias se vayan uniendo como a este tipo de prácticas, pues va a ser más fácil convencer a otras personas de que lo hagan. Hablábamos esta mañana del caso de Penguin Random House, que comenzó a quitar el termosellado
Retractilado, gracias. El retractilado de sus libros. Pero además de esto, como sector en Colombia, ya hay, digamos, en representación de todo el sector editorial, pues se firma un compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible y esto tiene un impacto. Y como bien lo decías hace un momento, en la medida en que se vayan inclusive viendo qué otras iniciativas están en el país a través de la red al texto, por ejemplo, entonces va a ser más fácil que inclusive universidades como la UNAM o la Veracruzana puedan ser como las líderes en términos de este compromiso medioambiental. Y en esa medida también se va pensando en no solamente como en la calidad de los contenidos, sino que me gustó mucho lo que Aida comentaba en el manifiesto sobre el reciclar el fondo editorial y llevarlo al mercado del libro electrónico, ¿no? Y en esa medida, pues esto tiene dos tipos de impactos. El primero es que estos libros que no son novedades se van a mantener vivos durante todo el tiempo en el catálogo. Claro, van a quedar a disposición, puede que el canal de salida sea por demanda o no, pero hace que también el catálogo se mantenga vivo por mucho más tiempo, que el ciclo de vida, así como lo mencionaba Daniel esta mañana y como ayer Jordi también lo mencionaba un poco, y es que los ciclos de vida de los productos editoriales pueden llegar a ser muy cortos, ¿no? Y a veces nuestra confianza está como en el momentum inicial del lanzamiento de las publicaciones, pero también hacer esa traducción al formato electrónico, independientemente de lo que pensemos o de los impactos que pueda tener, pues está el asunto de que también podemos mantener unos catálogos vivos sin que haya un desperdicio de papel o que tengamos que involucrar tintas, ¿no? Y para esto, pues, digamos, lo que nos comentaba Paola también y Aida, pues hay que pensar cada contenido para qué formato. Ya esto es con lo que tenemos que convivir, no se trata de generar una pelea entre lo digital y lo físico, ni mucho menos, ambos tienen como su parte positiva y su parte negativa, más en términos medioambientales, pero al final lo que vemos es cómo podemos hacer mejores las cosas, ¿no? No son incompatibles y no hay que satanizarles. Sí, y sobre eso, bueno, al menos en mi caso, no sé de otros de los compañeros que han participado, pero sí fue como un punto así de reflexión profunda cuando Jordi justamente al inicio, ¿no? del foro dijo, bueno, lo de que los libros electrónicos no hacen tanto daño, pues es un asegún, ¿no? Y de ahí hemos partido, digo, Jaime Iván, a la hora de las preguntas, como que fue el primero que levantó la mano y dijo, a ver, vamos a retomar el asunto. Y fue muy interesante que en la siguiente mesa, o en la mesa inmediatamente después, donde participaron los defensores de las publicaciones electrónicas, pues trataron así como de argumentar, ¿no? O sea, sí partir del reconocimiento de que no, en efecto, no son publicaciones como a veces luego se les presenta, que no generan un impacto ambiental, pero que, bueno, también con un uso, digamos, más adecuado, correcto, con la idea de sostenibilidad, ya me lo estoy aprendiendo, pues se puede sacar provecho, podemos compensar, ¿no? Un poco esta idea del daño y sacarle mayor provecho sobre todo al tipo de publicaciones que nosotros hacemos, ¿no? Como universitarios, que pues sí pueden tener un ciclo, una temporalidad en la distribución y en la comercialización, pues distinta de los libros, digamos, de entretenimiento o de otra naturaleza, ¿no? Desde ese punto de vista, en la editorial de la Universidad Veracruzana estamos convencidos de que el acceso abierto, que también Aida lo destacó en su participación, el acceso abierto, los libros electrónicos y todas estas modalidades nos permiten llegar a más gente y a lo mejor justo, ¿no? Con herramientas como las que Daniel nos recomendaba o con algunas puntualizaciones que hizo Jordi, pues tratar de combinar con las otras posibilidades, digamos, con los procesos tradicionales y nivelar ahí un poco la situación, ¿no? Sí, y sobre eso, pues vamos al siguiente punto del manifiesto y es contratar sistemas de impresión adecuados al tiraje, offset digital bajo demanda y pugnar por elegir imprentas que trabajen sobre procesos limpios. Creo que tenemos una lección bastante importante, tanto por parte de la UNAM como por parte de la Universidad Veracruzana. En ese sentido, creo que también es importante rescatar que muchas veces nuestros proveedores están haciendo cosas en términos o en pro de la sostenibilidad, pero los editores no nos enteramos.
y hacemos parte como gran parte de esta cadena y hay muchos esfuerzos que seguramente sí estamos haciendo, pero que no los reconocemos o que no reconocemos que hagan parte de un proceso como la ecoedición, porque a veces esta definición o este término es muy grande y muy amplio para poder definir pues en alguna manera de qué manera estamos colaborando con esto. Y me quiero devolver aquí a la última mesa cuando pensábamos también en tomar una decisión y adoptar una decisión y ver también en términos de los objetivos de desarrollo sostenible en qué podemos impactar. Por ejemplo, el caso de el acceso abierto no necesariamente impacta en un objetivo medioambiental, pero sí en un objetivo en parte de la educación, el acceso al conocimiento, y creo que esto también es importante. Puede que no lo entendamos únicamente como lo verde, ecológico, medioambiental, pero en términos de unas sociedades más equitativas y justas, pues sí lo estamos viendo en una Agenda 2030 que ya existe por parte de la ONU. Y pues un poco también en relación con la distribución del contenido y con las modalidades, como lo mencionabas hace un momento, pues está el punto 8, que es el hacer uso de las plataformas de distribución y de acceso abierto, como bien lo decías, como mecanismo de acceso global a la información, al conocimiento y a la manifestación de ideas críticas. Y volvemos a tomar este punto de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? El acceso a la educación, el acceso a la información, además, pues porque como editoriales académicas universitarias tenemos una responsabilidad grande con la distribución y difusión del conocimiento científico, ¿no? Más en una época un poco como en la que estamos y en la que inclusive ayer Elena nos dejaba como un panorama muy claro, ¿no? Muchos movimientos políticos y verdes comenzaron a gestarse desde pequeñas comunidades y algo muy particular, la importancia de la mujer también en el papel de la ecoedición. Seguramente pasó por ahí por el ladito, pero me llamaba mucho la atención que, por ejemplo, los dos ejemplos que mencionaba Elena fueron movimientos de mujeres, el Cinturón Verde en Kenia y el Chipko en India. El papel de la mujer y la mujer además atada a objetivos de desarrollo sostenible como un objetivo importante. Creo que esto vale mucho la pena tenerlo en cuenta. Y bueno, pues además aterrizando esto como al tema del acceso abierto, pues de nuevo es el acceso al conocimiento, que no necesariamente nos implica un asunto en términos de lo verde y lo ecológico, pero sí en términos de la sostenibilidad social. Luego tenemos también el difundir y acompañar el producto desde que se concibe hasta que se está comunicando para generar acciones nuevas de acuerdo al comportamiento del producto en el mercado. Y aquí como que confluye todas las charlas que hemos venido teniendo, ¿no? Porque en la mañana de ayer, pues Jordi nos decía, estamos pensando en un producto sustentable, ecológico, en unas prácticas determinadas que además le están interesando a nuestros lectores. Hemos visto que en las encuestas nuestros lectores están más interesados en pagar más por un producto que sea sostenible, que sea ecológico, que cumpla con determinadas condiciones. Luego estamos pensando también en que nuestros proveedores de impresión tengan un papel fundamental y que no sea únicamente como que les mandamos el archivo, impriman, háganse cargo, sino que además, bueno, cuáles son esas prácticas que también generan un menor impacto medioambiental, pensar también el tema de la impresión por demanda para reducir los tirajes, costos de almacenamiento, los costos de transporte que los perdemos mucho se nos olvida que igual el libro tiene que viajar y si viaja en avión, imagínense la huella de carbono que nos deja. Bueno, esta mañana cuando veíamos con la conferencia de Daniel también, el énfasis que le daba tan importante a que se tejan redes de cooperación entre impresores, entonces que si estamos en la capital, pues fomentemos también la impresión en las diferentes regiones del país y con eso además estamos pensando también en un aprovechamiento y en desarrollo económico de las regiones. Y es como muy revelador darse cuenta de que este tipo de prácticas inclusive pueden fomentar el desarrollo social y económico de regiones particulares, porque creo que también muchas veces somos muy centralistas y pensamos que acá tenemos que hacerlo y pues lo importante es comenzar a ver de qué manera también podemos hacerlo, ampliar. Ajá, ¿no? sí, sobre eso me gustaría agregar, bueno, que llevamos un rato platicando con Jaime Iván, que bueno que lo invitamos a este foro. Él justamente desde las distintas colaboraciones que tiene con nosotros en la editorial de la Universidad Veracruzana, justamente hemos hablado de eso, ¿no? Y el hecho de que haya estado aquí también Shiluen, que es una impresora
baja demanda, que creo que la empresa de su familia ha sido líder por bastante tiempo y que nos ofrece este tipo de servicios, es un ejemplo palpable, ¿no? De cómo en efecto se pueden abatir costos, no solo costos, ahora estamos descubriendo que también tiene sus beneficios ecológicos, ¿no? Digamos, un plus que de forma interesante descubrí en Filbo, porque estuvimos hace unas semanas allá en Bogotá, algo que me llamó muchísimo la atención y se lo comenté a Agustín. De repente descubrí libros de los grandes grupos editoriales seleccionados y editados desde España, estaban casi al 50% en Filbo. Y me di cuenta de inmediato que era justamente eso, ¿no? Que esos mismos libros en México importados, ¿no? De la producción hecha en España, pues nos generan aquí unas publicaciones de 800 pesos, 700 pesos, a veces pueden rebasar incluso los 1,000 pesos de costo, perdón, de precio de venta. Y justo un libro que yo estaba buscando desde hace tiempo, lo encontré a 250 pesos, ¿no? En Bogotá, y pues era eso, ¿no? Algo que se trasladan nada más los archivos desde Madrid o Barcelona, en fin, donde esté la sede de la editorial, y se imprimen en Bogotá y salen mucho más baratos. Y es prácticamente el mismo libro, ¿no? Sí, es el mismo. De hecho, Elena lo llamaba exportación digital. Sí, creo que era el término exportación digital, que es simplemente, pues, y Daniel también lo mencionaba esta mañana, viaja el archivo y no viaja el papel. Claro, y en esa medida también es mucho más fácil en términos inclusive de distribución, tomar decisiones, pero también si se pensara digamos, en un espectro mucho más amplio, la posibilidad de generar coediciones, pues se hace mucho más fácil porque simplemente podemos hacer un intercambio de archivos. Yo imprimo tu libro en Colombia, tú imprimes mi libro en México. No es que estén aquí con segundas intenciones o no todavía. Bueno, ahí está el director, él dirá. Vamos a firmar aquí un compromiso de coedición, eco-coedición. Pero sí es muy interesante también ver que iniciativas como esta no solamente pueden ser benéficas en términos de sostenibilidad, sino también en términos de visibilidad de las universidades. Y en ese mismo sentido va el punto 9 de este decálogo, y es difundir y acompañar el producto desde que se concibe hasta que se esté comunicando para generar acciones nuevas acordes al comportamiento del producto en el mercado. Entonces veíamos, por ejemplo, iniciativas tan importantes como esta venta de saldos, ¿cierto? Para no dejar los libros estancados en una bodega, que se maltraten, que se dañen, que se tengan que picar después o que se quemen, como en el peor de los casos que nos mencionaba Daniel esta mañana. Sino que salgan, circulen, que se hagan clubes de lectura, que digamos, no se queden estancados y con ese estancamiento se haga una pérdida de material. Y creo que en esa medida las experiencias tanto de la Universidad Veracruzana, con los clubes de lectura, también con las vendas, con la feria que hace al año, con las dos ferias que hace la UNAM también, pues se vuelven una experiencia que deberíamos adoptar también la mayor parte de los editores, si no todos, para que también ese material no se quede como en ese primer momento de la novedad, sino que pueda continuar su difusión. Sí, sobre eso me gustaría mencionar que así como la UNAM hace sus campañas de sacar sus libros atrasados en las bodegas a remates, en la Veracruzana también lo hacemos, con el agregado de que nosotros procuramos ir a los otros espacios de la universidad, porque la universidad pues está por todo el estado, entonces periódicamente organizamos remates en Poza Rica, en Veracruz, en Coatzacoalcos, o sea, vamos a todas las regiones para que, además de que propiciamos una circulación de las propias publicaciones de la universidad, pues también los complementamos con actividades culturales, literarias y las comunidades, bueno, más bien el resto de la comunidad de la Universidad Veracruzana, que está en otras partes, pues se integra,
se sienten apapachados, se sienten atendidos y creo que abonamos, ¿no?, a esta idea de comunidad, ¿no? Y en ese sentido, creo que el mejor cierre es el punto 10 que nos ha propuesto Aida, que es buscar ser una entidad editorial comprometida con su sociedad, dar a conocer los resultados de las acciones emprendidas como medio de vinculación y retroalimentación hacia la comunidad universitaria y hacia la sociedad en general. Muchas veces los académicos nos miramos mucho el ombligo, ¿no? Y solo queremos que nos lean los académicos, o bueno, los autores académicos por lo general quieren ser citados, y bueno, todo este mecanismo un poco cerrado que tiene la edición académica en sí misma, pero experiencias como las colecciones de la UNAM heterodoxa, creo, heterodoxia, pero además también ese acercamiento que tú estás mencionando, Jesús, de la universidad, eventos como este de la Feria del Libro, que de nuevo apuntan no solamente a lo medioambiental, sino también al desarrollo social y cultural, que es transversal a todos los objetivos de desarrollo sostenible. Y en esa medida, pues pensarse también en que estamos pensando en unos proveedores que cumplan con ciertas características, pero también estamos pensando en la proyección social de conocimiento. Estamos evidentemente con una misión que es la de formar y ser centros de pensamiento, pero además que de nuevo espacios como particularmente este foro de ecoedición, pues sean un asunto, un momento también para verse al espejo y decir qué es lo que nos falta por hacer, pero también reconocer que hay cosas que se están haciendo bien y que ya se ha venido avanzando, sino que seguramente lo habíamos perdido del panorama porque creemos que la ecoedición, o que, como nos decía Elena también, pues no usar el plastificado en nuestras cubiertas o el retractilado, ya me lo aprendí. Pues podemos verlas como acciones insignificantes, pero que en realidad están generando un impacto muy positivo cuando lo llevamos a esa concreción. Y pues evidentemente en el global estamos viendo que todo esto de lo que venimos hablando, o de lo que hemos hablado durante estos 2 días, pues son prácticas que pueden al final ser mucho más sencillas, ¿no? Seguramente tendremos algunos inconvenientes con librerías, con otras cadenas con otros agentes, perdón, actores de la cadena que todavía no se están haciendo estas preguntas, pero en la medida en que esto pueda circular más y que además los abanderados puedan ser los grandes editores, seguramente va a ser mucho más fácil trabajar entre todos para lograr, pues, llegar a unos mejores objetivos. Sí, y pues qué bueno que estamos cerrando con esta idea de globalidad, o de una visión más amplia de este tema de la ecoedición, porque algo que creo que ya no hubo la oportunidad de discutirlo aquí con los compañeros, pero en la mesa anterior sí noté como muchas coincidencias, ¿no? O sea, una preocupación institucional, digamos, por las experiencias que tú nos hablaste de Colombia, lo que nos dijo Paola que se ha estado haciendo en la UNAM, y lo que de alguna manera ha retomado la editorial a partir de las políticas recientemente establecidas por nuestra institución, ¿no? O sea, lo ecológico no solamente es a partir de nuestra labor o de nuestra actividad específica, sino que nuestra actividad específica al mismo tiempo pues conlleva a otro tipo de elementos que debemos de tener en cuenta, ¿no? Como son nuestras prácticas en la oficina. Ahora con esto de la pandemia descubrimos que también podemos trabajar desde casa, o hacer videoconferencias como las que tuvimos aquí, o platicar con colegas. Incluso es interesante, ¿no? Hemos empezado a tener reuniones de trabajo aquí en la universidad, que está dispersa en la ciudad, o como mencionaba hace un rato, que tenemos unidades en distintas ciudades del estado, y antes se propiciaban muchas reuniones que implicaban traslados, y ahora esas reuniones las tenemos vía Zoom. Entonces sí, como que está cambiando nuestra concepción. Creo que justo este encuentro se puede poner el énfasis en estas prácticas más generales, ¿no? Que aunque nuestra invitación particular tiene que ver con los procesos editoriales y cómo propiciar editoriales con una preocupación ecológica, digamos, no solamente nos podemos quedar ahí, sino que podemos trascender, ir a otras partes, demostrar una nueva actitud, ¿no? A través de nuestras formas de trabajo, de nuestra organización interna, de nuestra relación al mismo interior de nuestra institución, en nuestra relación con otras instituciones hermanas. Es
esperemos hacer buenos hermanos de los colombianos y entonces pues ir más allá, ¿no? Porque creo que nos pasó a algunos de nosotros, o al menos yo sí me sentí después de las primeras exposiciones, de que pues ya mejor no me muevo de mi asiento, ¿no? Porque si me muevo pues ya estoy dejando huella ecológica y haciendo daño. No, más bien hay que ver que aunque no podemos llegar a un punto de cero daño, sí podemos encontrar formas donde se compense, que es otra idea que salió a lo largo del foro, ¿no? De compensar, de nivelar, de equilibrar. Bueno, si ya vamos a hacer libros impresos, pues a lo mejor los complementamos con formatos electrónicos o viceversa, ¿no? Y ver que no solo estemos haciendo daño hacia un solo lado, sino encontrar justamente estas formas de equilibrio. Creo que esa es una de las ideas más importantes, que no es que sea cero emisiones, que el problema no es generar productos tanto tecnológicos como editoriales, ¿no? Porque también veíamos el tema de, pues que al final los dispositivos son de difícil reciclaje, de difícil manejo a posteriori, y además de que tienen una vida relativamente corta, pero en esa medida es también pensar ese producto final, de qué manera podemos extender un poco más su periodo de vida, ¿no? Tener este tipo de prácticas, pensarse mejor desde el principio los tipos de productos, pero también en términos de los contenidos, como que sean los mejores contenidos los que puedan llegar a los lectores, para que esa comunidad de lectores al final lo adquiera y no haya este tipo de desperdicios. Creo que en ese sentido, pues hay muchas lecciones todavía que seguramente desde Colombia tendremos que aprender también, pero que dejar estas preguntas en la mesa, pues ya es un muy buen inicio, ¿no? Para comenzar a repensarnos nuestra actividad. Sí, sobre este casi último comentario que hizo Daniel en la mañana, de que pues tristemente él ha atestiguado que en nuestros países no se ha hecho gran cosa comparado con la conciencia y la labor y el trabajo ya realizado en Europa, pues justamente la intención de este foro es avanzar un poquito, ¿no? Ir generando conciencia, ir abriendo los ojos, ir tomando nota de las cosas que podemos hacer, descubrir que ya estamos haciendo cosas y que a lo mejor ese cero que nos decía Daniel, pues a lo mejor es ahora un 1, un 2 pasitos que hemos dado hacia adelante, ¿no? Sí, y pensar algo, digamos, una de las ideas también que se queda rondando es, bueno, intuitivamente estamos o instintivamente estamos haciendo cosas, pero tal vez lo que nos falta es más juicio para convertir esas acciones en indicadores, ¿no? Que al final, pues sí, esto puede que se vuelva una estadística, pero eso es lo que ayuda también a los sistemas de gestión de calidad dentro de las oficinas editoriales, pues a hacer un seguimiento y a evaluar realmente, pues que sí estoy teniendo un impacto, ¿no? Porque ya lo tenemos como una estrategia medible, cuantificable y podemos ver cuál es el impacto. Creo que una muy buena propuesta que podría salir de acá es que, pues como universidades somos centros de pensamiento y tenemos las herramientas en las universidades mismas, ¿no? Tenemos profesores, investigadores que pueden ayudarnos o apoyarnos, no solamente para construir estos indicadores, sino para también llevar a cabo estas mediciones, ¿no? Y que al final de 1 año, 2 años podamos decir, esto es lo que estamos haciendo y este es el impacto positivo que hemos generado en el ambiente. Porque tal vez lo que nos hace ecoeditores o no, pues es esa cuantificación, ¿no? De las acciones que llevamos a cabo. Y eso es lo importante, como, bueno, sabemos que lo estamos haciendo, cuantifiquémoslo, ¿cierto? Para saber que de verdad estamos generando un impacto. Y con eso mismo, pues seguramente va a ser mucho más atractivo para las instituciones o para el gobierno decir, sí queremos apoyar este tipo de iniciativas, porque pues esto fue lo que se redujo en términos de impacto medioambiental, esto fue lo que se sumó en términos sociales. Y esto es lo que se ve en términos económicos, ¿no? Porque por la plata baila el perro, dicen por ahí. Entonces, esto es lo que también puede llegar a ser muy atractivo para diferentes instituciones, aportar a los procesos de ecoedición. Pues no sé si Agustín quiere agregar algo más. Estábamos en un partido de ping Sí, si se dieron cuenta. Pues no, ya no hay nada que agregar. No, bueno, estaba aquí así tomando como notitas, ¿no? Bueno, puede verse así ya como
como una conclusión final, no lo es, ¿no? Pero por ejemplo, a mí en lo personal, al igual que el año pasado, me agrada mucho la manera como se concibe el foro, ¿no? En esto, pues hay que reconocer de nueva cuenta el trabajo de Aida y el trabajo de Jesús, ¿no? Creo que es un foro muy completo que aborda, creo yo, todas las cuestiones que se deben abordar, ¿no? Digamos, desde cuestiones muy generales, abordadas, creo yo, en las conferencias magistrales, ¿no? Hasta esta anterior mesa que me gustó mucho, ¿no? Donde participaste tú, donde participó Paola, lo que decía Jesús, ¿no? Digamos, ver cómo estamos, a lo mejor en este primer momento como dispersos, como separados, ¿no? Pero confluyendo hacia un mismo objetivo y en algunos casos coincidiendo en algunos criterios, en algunos métodos, en algunas prácticas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues a mí me da mucho gusto cómo se concibió, ver cómo se concibió el foro, cómo se organizó, ¿no? Ahora, venía yo platicando, por ejemplo, con Aida, veníamos platicando algo que creo que también para la Universidad Veracruzana es importante, es cómo también, ¿no? Se están haciendo esfuerzos en diferentes instancias, ¿no? De la universidad que yo espero que a corto plazo confluyan, ¿no? Confluyan. Por ejemplo, comentábamos con Aida, ahí puede haber, digamos, alguna situación un poquito no conflictiva, pero que sí puede ser en un momento dado motivo de diferencias, ¿no? La legislación, se está legislando, ¿no? Y eso creo que es importante. Aquí el asunto, decíamos Aida y yo, es cómo enfrentar ciertos criterios académicos que se tienen, administrativos que se tienen, ¿no? Por ejemplo, Aida decía, bueno, ok, vamos a imprimir un número determinado de ejemplares, producto de, qué sé yo, un estudio, criterios, etcétera. Pero Aida se pregunta, bueno, pero eso va a coincidir con los criterios académicos que se tienen, ¿no? En fin, son cuestiones que a lo mejor sobre la marcha se pueden ir resolviendo, ¿no? Y bueno, reiterar eso, que me da mucho gusto que haya coincidencia, ojalá que podamos mantener los vínculos, ¿no? Ya aquí establecidos, que podamos seguir trabajando, cuando menos comunicando, ¿no? Lo que cada uno de nosotros está haciendo y ojalá que también podamos coincidir más adelante, ¿no? Y pues eso, o sea, eso es lo que a mí me gustaría Y eso, decir. Agustín, sobre lo último que decías, me impactó mucho este tema que nos comentaba Paola sobre que los libros electrónicos no tienen el mismo peso que el impreso en términos de la puntuación del investigador. Y yo me preguntaba, pero ¿por qué si es el mismo contenido? Sí, y creo que en ese sentido, ese llamado de atención que se puede hacer desde, particularmente no sé cómo está estructurado el sistema de investigación acá, pero en la medida en que como editores también seamos más conscientes de que al final, como lo decía Daniel también esta mañana, pues lo que estamos distribuyendo son los contenidos, ¿no? No el formato, y lo que debe pesar es la calidad de la investigación y no la calidad del papel. Creo que ahí hay un asunto que se puede comenzar a trabajar también para que este reconocimiento pues realmente pueda impactar un sistema de medición de la investigación. Ujú. Sí. Sí, sobre esto último que dices, bueno, acá está Edgar, que está un poco más familiarizado con los sistemas de evaluación a nivel nacional, pero lo que yo sé es que los investigadores sí pueden registrar ya sus publicaciones electrónicas y de hecho las pueden seleccionar como elementos para ir por delante para su evaluación. El criterio específico de los evaluadores de que si vale más un electrónico que un impreso, pues ahí ya no sé, porque eso es como entre los miembros del SNI, ¿no? Que los de mayor categoría evalúan a los de menor categoría. No me sé todas sus reglas que utilizan, pero por lo menos a la hora del registro y de armar sus documentos para su respectiva evaluación, ya cuentan, ¿no? O sea, los pueden incluir, de hecho pueden hacer las diferenciaciones de una misma publicación, si es, digamos, registrar si tuvieron una edición electrónica y una edición impresa de una investigación, no vamos a decir que se repita,
pero que tenga sus elementos que las hace algo distintas, y si el investigador lo decide, las puede incluir ambas, ¿no? Claro, ya el evaluador dirá si le quieren ver la cara, nomás para llegar a los números necesarios para la evaluación. Pero no sé, Edgar, si tú sabes si hay algo en específico sobre esto. Sí, me disculpo que no escuché lo que comentó Paola, pero a lo mejor está un poco más bien en el imaginario de algunos investigadores esta constancia del papel, pero no está, por ejemplo, el caso de las revistas. Prácticamente yo creo que más del 90% de las revistas académicas en las que publican el 100% de los investigadores son ya digitales todas. O sea, muy pocas son en papel. Y ahí no hay esa creencia o esa imagen. O sea, ahí ya hay prácticamente, eso ya está habilitado. Yo recientemente participé en una en evaluación de sistema de investigadores y di de alta, o sea, lo di de alta como libro digital porque todavía no estaba el libro impreso y no hubo ningún problema. Depende el área, y ahí dependen los pares, más bien. O sea, eso está enfocado más bien a los pares. Pero en las revistas, yo supondría que ya no hay ninguna implicación negativa por el caso de las revistas. Y a veces la dificultad que tienen algunos de abrir un EPUB, pero bueno, eso ya es otra cosa. No, y a veces también el capricho mismo del autor, ¿no? Porque pues como editores hemos tenido autores que son muy caprichosos y que quieren ver su libro en impreso, y uno sabe que de entrada pues puede ser un libro que tal vez no tiene una audiencia tan amplia, o bueno, que lamentablemente no es un texto muy bueno, pero que los evaluadores lo pusieron muy bien. Entonces, como, bueno, ¿será que sí es necesario? ¿Cuál es el impacto que va a tener esto, no? A veces como editores nos cuesta también decirle no a un autor, o mejor que decirle no, como argumentar por qué puede ser una mejor salida el digital que el impreso, y volvemos como a una de esas partes de ese decálogo, y es realmente pensémonos muy bien el formato de salida de esos contenidos, porque al final lo que estamos haciendo pues no es solo como tomar la decisión de electrónico versus digital, que ya esto es una pelea superada, pero sí en la eficiencia de los recursos, ¿no? Que es lo importante. Sí, compartiendo estas ideas con colegas de la red al texto, por ejemplo, de Puebla, de Sonora, y de dónde más me decían, de Guanajuato, nos compartían en una reunión de la red al texto que sus autores académicos les decían, pero es que yo quiero mis libros impresos. Y háganle como quieran, y yo quiero mis libros impresos porque los quiero ver y los quiero repartir. Y bueno, digamos, hemos estado diciendo en esta mesa y a lo largo del foro que pues una de las intenciones es generar conciencia, ¿no? Y pues uno de nuestros primeros clientes son los autores, entonces habrá que irlos convenciendo de las bondades ecológicas de los distintos formatos que podemos generar, y que en términos de su evaluación, pues aparentemente no tienen ningún inconveniente, ¿no? Y lo otro también es pensar que estos no son procesos que tengan resultados de la noche a la mañana, ¿no? Hoy me convierto en un ecoeditor y mañana ya salvé a 3.000 especies que estaban en vía de extinción. No, así como los procesos editoriales toman tiempo y necesitan construcción, pues este cambio de mentalidad, este cambio de prácticas, pues también seguramente no se van a notar en el corto plazo, pero en la medida en que vayamos aportando y que vayamos construyendo todos, pues en red y en equipo, seguramente sí van a ser estos cambios mucho más evidentes. Pues algo más, Agustín, ¿no? ¿No? Pues nos gustaría estos últimos minutos que nos quedan de la sesión de esta tarde y de nuestro foro, pues invitar al público, si nos quieren corregir en algo de lo que dijimos, que
se nos fue por ahí la lengua. Hola, lo dije bien, entendí bien. Si entendimos bien el foro o algo que se nos haya escapado o que les haya interesado. A ver, Paula. Nada que se haya escapado, pero creo que también una importante conclusión sería que así como pensamos la ecoedición, también tendríamos que pensar en publicar libros sobre el tema. Nosotros como editores, como para ir empujando que haya una mayor reflexión sobre el asunto. Entonces creo que eso podríamos sumarlo a nuestras ideas de además buscar. Yo editor en Colombia. Publicar. Sí, bueno, la idea es esa, ojalá que la podamos materializar, pero el libro que se te entregó, comentábamos ayer, ¿no? Es como el primero de una nueva colección destinada precisamente a temas editoriales y bueno, la intención de este foro es ese, reunir los trabajos, bueno, cuando fue algo que se improvisó, ojalá que se den a la tarea de ponerlo por escrito, etcétera, etcétera, pero la idea es ese, digamos que un segundo o un tercer título de esta nueva colección sea precisamente el que recoja los trabajos. Ajá, sí. Yo creo que todos aquí nos llevamos grandes aprendizajes en un tema en el que yo también confieso, pues no somos necesariamente especialistas. Hemos, a partir de las investigaciones, de los ejemplos de cada quien, creo, y así lo he sentido yo estos 2 días, que se ha logrado un evento académico de una muy alta factura y que es importante este esfuerzo poder aprovecharlo. Y quizás el único pensamiento que yo me quiero llevar es, en lo personal, que este tema requiere muchos entendimientos de todos nuestros colegas y de todos los que saben en la industria, porque es un tema que no se aborda demasiado fácil en su conceptualización, cuando se habla del tema de las mediciones, cuando se habla de estas paradojas que tú señalabas, Jesús, entre el impreso, lo electrónico. Creo que es importante que logremos de alguna forma con las publicaciones, con los proyectos de coedición que ya vienen, ecoedición, lograr un discernimiento mayor. Y esa es otra de las tantas tareas que los editores y los que estamos en esta industria tenemos que incorporar a nuestro trabajo. Pero enhorabuena, de verdad, yo he aprendido mucho y han sido 2 días muy, muy bien invertidos. Muchas gracias por la invitación y además por las excelentes moderaciones y el trabajo que se ha hecho aquí en el evento. Muchas gracias. Pues coincido con lo que se ha expresado en cuanto a que el foro ha colmado totalmente mis expectativas. Creo que ha sido muy, muy fructífera la conversación en este evento y que incluso habría que pensar quizá que haya una parte 2 o una parte 3 más adelante. Y también en ese sentido creo que es muy importante que desde ahora, porque luego el trabajo nos rebasa, nos va llevando por otros lados, quizá que se pudiera pensar en por lo menos un par de acciones concretas que realizar, ponerles una agenda o algo así. Es cierto, hay un decálogo, pero quizá pensar en, como digo, un par de acciones para darle seguimiento, porque como digo, el trabajo cotidiano nos arrastra y nos va alejando de este entusiasmo que existe en este momento, ¿no? Entonces esa sería mi petición. Una gran tarea. Se te viene una tarea importante, Agustín. No, pues retomando el tema del libro, retomando la conversación que teníamos aquí en el camino aquí con Aida, ella decía algo que creo que ya podría ser una primera acción concreta, bueno, para referido a un libro, ¿no? Decía, bueno, podemos pensar en este libro, el segundo, ¿no? Con materiales más amables, etcétera, etcétera, tintas, en fin, otro papel, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues no sé, por ejemplo, a mí me llamó
creo que todos estamos conscientes de eso, el comentario que hizo Paola del retractilado. Me lo aprendí, ya me lo aprendí. Voy a llegar ¿Sí? a Colombia diciendo ¿No? retractilado. Entonces, bueno, pues yo creo que habría que ir suspendiendo, ¿no? Al menos para la editorial de la UB yo creo que sería conveniente suspender el retractilado, ¿no? Vamos. Sí, Ajá. Sí. sí. Sí, no, de hecho, eso sí es algo que nosotros tenemos que considerar bastante bien por el grado de humedad que tenemos en Jalapa, que no es fácil conservar a los libros sin que sean afectados por la humedad. Pero incluso nos decía Magda, pues que deberíamos de poner una fecha de decir en 15 días, o bueno, ya que pase la feria y toda esta locura, 2, 3 semanas, poner una fecha justo para a partir de esta relatoría podamos armar como una agenda de trabajo en la editorial, ¿no? Ujú. Sí. Y tal vez lo que pueda pasar, particularmente con el tema del retractilado. No sé si esté pasando acá, pero en Colombia ya he visto plásticos orgánicos, o sea, son plásticos de maíz, plásticos de otras fuentes vegetales. Claro, evidentemente está el tema de los costos porque no son económicos, pero valdría la pena comenzar a indagar. ¿Qué compañías están trabajando con este tipo de materiales? ¿Cómo lo están haciendo? Evaluar los costos para ver si eventualmente entonces este retractilado puede hacerse con materiales orgánicos que tengan un muchísimo menor impacto medioambiental. Valdría la pena explorar con esta red que se pueda también construir de nuevos proveedores. Bueno, esto es una idea, ¿no? Y puede ser una idea millonaria. Sí, bueno, yo pienso que efectivamente esa agenda es vital para partir hacia algunas acciones reales, ¿no? Hemos visto que hay muchas posibilidades y que este foro de alguna manera abre las puertas, ¿no? Con la reflexión abre las puertas siempre, ¿no? Nos lleva a una visión crítica de las cosas y creo que un buen punto de entrada ha sido tener la presencia de la Coordinadora de Sustentabilidad, que se ha dado cuenta que a la industria editorial hay que voltear a mirarla en los planes de sustentabilidad. Entonces, bueno, ya ha contactado, ya se hace el enlace y ese enlace puede ser muy bien aprovechado, ¿no? Porque necesitamos empezar con políticas públicas, con políticas internas de la universidad también, y que pues es lo más duro, el hueso más duro de roer, ¿no? Entonces, creo que ese puede ser un buen inicio para dar cuenta de que la compra de materiales debe ser mirado con otros ojos, ¿no? Ella creo que se llevó una amplia información y que puede ser un gran apoyo. Entonces, eso, tejer redes, crear alianzas, pues puede ser una excelente estrategia, ¿no? Acciones puntuales como el no retractilado, pues qué pasa si probamos, ¿no? Si probamos a ver cuánto nos duran los libros antes que se vuelvan piano. Vamos a verlo. O sea, entonces pensar acciones puntuales, pero sí, no soltar esas redes, esas conexiones que creo que en este momento se pueden formar, se pueden fortalecer y comunicar, ¿no? Alma ha hecho un excelente trabajo de difusión y dejar fe de lo que ha sucedido estos 2 días va a ser importantísimo también. Entonces, creo que se han dado puntos de encuentro y seguramente creo que tenemos ya la responsabilidad de tomar cartas en el asunto, ¿no? Buenas tardes. Me presento, soy Dunia Salas. Yo estoy adscrita a la Dirección General de Comunicación Universitaria de aquí de la Universidad Veracruzana. Y lo primero que quisiera es felicitar a la dirección editorial de la Universidad Veracruzana, a todos los que hicieron posible este foro, que era sumamente necesario tener. Y en segundo lugar,
quisiera destacar el tino que tuvieron para dejar registrado todas estas mesas, porque, bueno, para muchos, yo sé que para muchas personas hubiera sido ideal haber estado aquí presentes para poder dialogar, participar, etcétera. Pero bueno, por razones que sabemos, los horarios laborales, etcétera, no ha sido posible, ¿no? No siempre ha sido posible. Pienso sobre todo en los jóvenes, en los estudiantes, en los universitarios que están formándose precisamente para realizar labores editoriales, ¿no? Creo que estas reflexiones tienen que estar muy presentes en esta formación de los estudiantes, de los jóvenes. Son temas que ellos manejan de manera muy ágil, muy cercana, y creo que ahora nos corresponde a todos difundir estas mesas que ya se quedaron en línea, para que más gente pueda reflexionar sobre estos temas y continúe este análisis, se sigan logrando los objetivos que pretende la editorial, ¿no? Eso simplemente, ¿no? Que ojalá que no se quede nada más ahí colgado y ya no pase nada, ¿no? Sino que de alguna manera se logre llegar sobre todo a los jóvenes, ¿no? A los chicos que se están formando, que seguramente les va a decir muchísimo lo que aquí se dijo, ¿no? Pues eso nada más. Gracias. Sí, sobre esto que comentas, Dunia, vamos a tomar una acción, ¿no? Que en el momento en que republiquemos las conferencias en YouTube, probablemente hagamos una difusión para que tanto al interior de la universidad como con nuestros colegas universitarios de otras partes, pues les compartamos, ¿no? Que todas las mesas de este foro pues están ahí, que con toda confianza pues se pueden acercar y escucharlas y verlas y pues reproducir un poco, ¿no? el trabajo que hemos estado haciendo aquí. Y sobre el tema de los estudiantes, por la mañana tuvimos grupos de estudiantes que por lo que pude platicar brevemente con algunos de ellos, pues estaban sorprendidos, ¿no? del tipo de discusión que estábamos teniendo aquí. Realmente le agradecieron a su maestra Nelly Palafox, que fue expresamente, ¿no? Que trajo a sus chicos desde Humanidades para acá, y creo que eso también puede contribuir, ¿no? Y de hecho, chicos que ya egresaron, que están en otras funciones en la universidad, 2 o 3 de ellos también se han asomado. Entonces, bueno, hemos generado hasta cierto punto una resonancia con la juventud. Pues, ¿alguna última participación? Agustín, Marco. A mí no me queda más sino volverte a agradecer a ti, Agustín, a ti, Jesús, y pues evidentemente a la universidad por haberme traído hasta acá. Me siento un poco culpable por la huella de carbono del avión, pero el avión venía lleno, así que, que muy bien. Sí, me tocó menos parte, en efecto, pero de verdad. No puedo, me encantaría, pero de verdad creo que es una oportunidad muy grande, no solamente para establecer diálogos interinstitucionales, sino también para que podamos pensarnos mucho mejor qué es lo que estamos haciendo, y de verdad pues no me queda sino mucho agradecimiento con ustedes, con Jalapa, que espero volver muy pronto. Muchas gracias a ambos. No, pues simplemente, pues bueno, pues darle las gracias a todos los que nos han acompañado, ¿no? Desde ayer hasta estos momentos, los participantes, los asistentes, las y los compañeros de la editorial, ¿no? En fin, en general de la universidad. Simplemente darles las gracias. Creo que fue un foro muy bonito, muy aleccionador. Creo que todos aprendimos, algo descubrimos, alguna idea fija que se nos vino abajo, algo que nos sorprendió, en fin, ¿no? Y sobre todo eso, ¿no? Que creo que para hacer comunidad, como diría Aida, ¿no? O sea, creo que estamos en este momento, en esas posibilidades, ¿no?
crear una comunidad, cuando menos entre los que aquí asistimos, y pues seguir adelante con esto, ¿no? Que las tareas, pues la verdad, pues son muchas y apenas comenzamos en este terreno, ¿no? Entonces eso, simplemente. Pues démonos un aplauso. Y quisiera reconocer en este cierre del foro la contribución de Alma, que fue muy intensa para la difusión. Y para aquellos que no lo han notado, de Julio, que resolvió miles de cosas. Ajá, desde cargar libros, traer papel sanitario, las agüitas que estamos ahorita ocultando, y otras sin fin cosas que tuvimos que enfrentar en estos 2 días de organización. Y bueno, pues siendo las 5:23 de este miércoles 17 de mayo, damos por concluidas las labores de este 5º foro editorial dedicado a la ecoedición. Muchas gracias. Te vamos a dar Nos faltan nuestros diplomas. para Jesús Guerrero. Si quieres el archivo, luego te lo mando, se lo pido ahí. Gracias. ¿Sí? Bueno. Muchas gracias. Para Marco Giraldo, por favor. Otro. Te llevas una colección. Y para Agustín del Moral. Firmado por Agustín del Moral. Muchas gracias por su asistencia. Y nos vemos dentro de un año en el 6º foro.